Vamos a acercarnos a lo que es posiblemente el gran acontecimiento de esta jornada, el que llegará al Teatro Principal de Zaragoza a partir de las 8. Nuestra compañera de informativos, Gemma Ara, ya nos ha recordado que hay un invitado que tiene el premio asegurado, el compositor turolense Antón García Abril, pero son muchos otros los que van a estar, bueno, pues con los nervios a flor de piel, hasta que sepan si finalmente, después de ser nominados, pueden llevarse alguna de las estatuillas con las que pues conformarían ese reconocimiento, ¿no?, que otorgan los premios Simón, que recordemos convoca la Asociación del Cine Aragonés, la ACA. Vamos a ver qué tal andan los preparativos pues para una de las personas que va a tener una mayor responsabilidad dentro de la ceremonia de esta noche. Es una de las presentadoras, es una actriz oscense que la verdad es que tiene gran éxito desde hace ya unos cuantos años. Habitualmente reside en Madrid, pero esta misma tarde la podremos ver sobre el escenario del Teatro Principal. Carmen Barrantes, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes a todos, ¿qué tal? Muy bien, encantados de poder saludarte para un poco conocer, ¿no? Aunque ya sabemos que el tema de los presentadores siempre lo tenéis, no sé si por contrato o no, bastante vetado a la hora de poder que trascienda un poco, ¿no? Alguna de las novedades, alguna de las sorpresas que hayáis preparado para esta noche. No, pero esto es algo más hecho con el corazón, y te lo digo en serio, no estamos en contrato, no, o sea, hay cosas, es verdad, que no se van a desvelar, pero no es por contrato, va a ser una gala, yo creo que la hemos hecho con muchas ganas, llevamos tiempo preparándola, la verdad es que sí, nos ha costado juntarnos, porque entre que nosotros vivimos en Madrid, Carlos está aquí, Carlos Val, que es el director de la gala, está aquí en Zaragoza, con todos los alumnos del CPA, la verdad es que, bueno, han sido horas, ha sido trabajo, Jesús Aparicio compuso unas canciones para la gala, y yo creo que puede quedar muy mágica, como solemos decir, pero a ver qué pasa. La verdad es que estamos un poco nerviosos. Hemos ido a comer a casa de mi compañero Jorge Usón y decían sus padres, estáis transmitiendo los nervios, estáis apacados. Como que nosotros ya estábamos con un halo así de inquietud, porque da impresión, el teatro está lleno. Sí. Y siempre, bueno, es responsabilidad estar llevando una gala, que tampoco es como si dijéramos nuestro trabajo es ser actores, pero lo de llevar una gala lo hemos hecho solo yo, lo he hecho un par de veces, pero es responsabilidad, si metes la pata es tremendo, eso sí que es directo, vamos. Directísimo, pero claro, encima, ¿no?, teniendo en cuenta de que, claro, venís de un gremio en el que, claro, no es lo mismo una gala que una interpretación, un papel, ¿no?, en una película, en un corto o en una serie, pero, claro, vosotros que tenéis ya un bagaje a la hora de poder mostraros, ¿no?, sobre frente al público, claro, tenéis algo ganado vosotros ya, ¿no? Sí, tenemos algo ganado, pero también es verdad que dice, bueno, también se espera más de ti, ¿no? Y entonces es como decíamos, no. Entonces siempre había una frase que decía un maestro nuestro que decía, sin temor ni expectativas. Y es una frase que va muy bien para todas estas cosas. O sea, hay que ir para adelante, y es verdad que... Nosotros nos sentimos aquí la verdad es que yo me siento súper querida en mi casa, o sea, me siento que estoy en mi tierra, con compañeros, con toda gente conocida, y es verdad que esa sensación de estar en familia, hay veces que es como cuando tienes que cantar en una boda, ¿no?, que es de un familiar tuyo, pues hay algo de... que te cuesta menos hacerlo en un sitio que no conoces a nadie, aquí es como algo muy familiar, y entonces está, pues eso, José Ángel Delgado, que ha confiado en nosotros, pues es todo el director, se está haciendo todo muy muy a pulmón, como se hacen las cosas en general en España y sobre todo aquí en Aragón, ¿no?, que hacer cine no es nada fácil, y es un poco todo a pulmón, remando todos en la misma dirección, y la mayoría de las veces con muchas trabas y sobre todo con la económica. Entonces, bueno, nos apetecía hacerlo. Jorge, después del año pasado, se ofreció, Carlos nos lo dijo a los dos, y aquí estamos en los camerinos ya del Principal, preparando todo el fregado este. Qué bien, nos lo comentabas antes, incluso has ido a comer a su casa, a casa de Jorge Usón, porque ya tuvisteis obviamente una química importante en Cabaret, de Caricia y Puntapié, y obviamente no va a ser lo mismo que si fuera alguien que conocieras esta misma tarde, ¿no? No, de hecho no sé si me atrevería ya a hacerlo. No lo sé, pero es verdad que me da una confianza hasta con el escenario que no te lo puedes imaginar. Y entonces pues hemos quedado nosotros en Madrid por nuestra parte a ensayar también, a cantar. Hay algo que ya está de base, que es la relación buena que tenemos y la escucha que tenemos. Entonces eso es como jugar ya con un 50%, ya está hecho eso.
El resto es pues que tengamos un poco, que estemos con gracia esta noche y que las cosas funcionen bien, toda la técnica, todo, bueno, que todo camine solo. Entonces, bueno, hay veces que pasa y hay veces que no pasa, pero el teatro tiene algo que es muy milagroso, ¿no? O sea, tiene algo que es inexplicable y que al final siempre todo funciona y todo va bien. No sé por qué, pero siempre pasa. Entonces, esta noche pasará. Muy bien, seguro que sí. En cualquier caso, como se suele decir, una gran fiesta, ¿no? Del mundo del cine que falta le hace, ¿no? Porque aunque hayamos visto pues diferentes episodios que hayan tenido una gran repercusión popular, ¿no? Con películas que todos nos vienen títulos a la cabeza, la verdad es que es un sector, al igual que muchos otros en el ámbito de la cultura, que no atraviesa por su mejor momento, quizá. No, y sobre todo porque es que no atraviese, yo creo que no es que atraviese, creo que el momento es buenísimo, sí. O sea, de verdad, creo que se han presentado 70 trabajos, o sea, hay 21 nominados, pero hay muchísimo, en Aragón te estoy hablando, sí. Y a nivel de España hay muchísima gente haciendo cosas por necesidad, o sea, porque les quieren hacerlas. Lo que pasa es que de verdad que hay algo de gubernamental que sí que está destrozando, o sea, hay algo del apoyo del 21, que ya sé que la gente está harta de escucharlo, pero es verdad que lo del 21% de IVA ha reventado, y sigue reventando, ¿no? Y las ayudas y todo esto. Yo siempre que hablamos de este tema es como, no, pero es que las subvenciones, y digo, es que está mal enfocado, digo, que es que tendrían que sacar una lista de lo que está subvencionado en este país, ¿no? Y de lo que es necesario y lo que deja de ser necesario. Entonces yo un día estábamos con un montón de gente que todos eran como súper contrarios, y ahí me decía, no, pero es que lo vuestro no es lo mismo. Y digo, pero a ver, ¿para qué es necesario un columpio? Y este ejemplo lo dio Alberto Castrillo una vez y me encantó, ¿no? ¿Para qué sirve un columpio? ¿Para qué sirve un parque infantil? ¿A qué sirve? Un parque no sirve para nada, ¿no? Pues quitémoslo y hagamos un edificio que es más rentable. Era como, yo creo que es un poco eso, ¿no? O sea, hay cosas que son necesarias para la cultura, para el arte, y para el ser humano, para crecer, para expresarse. O sea, es que yo creo que nos hace mejores a todos, al que lo ve, al que lo hace. Entonces, es algo que es muy necesario y creo que es la base social, ¿no? De muchas cosas y de un país. Entonces, no hay que echarlo abajo, jolines, que es que esto parece una cosa vengativa. Entonces hay muchas estructuras que se las están cargando y yo creo que estamos entre todos remando, entre el público y entre nosotros, o sea, que vamos todos a una para que esto siga. Oye, hablando de ceremonias y de premios, estaba recordando y buscando información tuya. Claro, tú estuviste ya puntito a puntito de ir también a la de los Goya, cuando se llevó el premio Gaisca, ¿no? Sí, ¿Qué fue? ¿Por qué no fuiste al final? Pues no fui porque, mira, para conseguir una taza para los Goya es una locura. Entonces, Gaisca tenía 2 como académico, pero luego se las quitaban porque tenía 2 como nominado. Entonces él solo tenía 2, claro, está aquí ver con su mujer. Entonces yo la posibilidad que tenía era de ir con Asunción de acompañante y al final Asunción no fue. Vale. Y no hubo manera de conseguir por otro lado y yo, mira, y al final era como cada vez que faltaban menos días y ya hubo un momento que digo, como me digan que sí hoy, digo, claro, para una mujer es distinto, sí. Para un hombre le pides un traje a un colega. El traje de la última boda en la que has estado y ya está. Sí, pero para una tía no es lo mismo. Entonces yo decía, digo, casi, mira, venga, ya está, me quedo en casa y es verdad, lo vi en casa y pegué un brinco del sofá cuando se llevó el Goya, que vamos, tremendo, un alegrón. Y creo que ha sido una muy buena cosa para Aragón, ¿sabes? Es como, estamos un poco en el mapa, Justicia, o sea, también está la película, La novia, Pablo Ortiz, o sea, hay mucha gente que está haciendo La Mata. Es que nos parece que no hay, sí que hay muchas cosas, entonces también hay que hacerlas más visibles aún. O recordar que están, ¿no? Es como, hola, estamos aquí, seguimos peleando. Desde luego, no te voy a preguntar por un favorito, porque si encima siendo presentadora te haría un flaco favor, desde luego, porque es imposible que no elijas a ninguno, ¿no? Pero sí que te voy a preguntar en qué andas metida, cuáles son tus próximos proyectos, si te vamos a poder ver próximamente, no sé, cuéntanos. Pues mira, yo estoy muy contenta de que este verano ya saldrá la peli de Bendita Calamidad, la de Gaisca. Sí. Ahí tengo un papel bastante majo y estoy muy contenta porque tengo el papel de la periodista, soy ahí creo que chica realmente creo que estamos 3 en la peli y está la Marisol de Oregón, Marisol Aznar, Laura Gómez La Cueva y estoy yo, o sea que es que estamos muy poquitas, es una peli más masculina que femenina, entonces es onda más gustita y encima las chicas somos las listas en la peli, que esto también hay que decirlo. Pero en la película solo, entonces. Sí, vale. Y no. Y luego también estoy haciendo una obra de teatro que me imagino que nos lleva a Zaragoza, yo creo que vendremos el invierno que viene, que se llama Una pareja cualquiera. Estoy haciendo un espectáculo también de cuplés con una compañera que es muy divertido y en verano nos embarcamos a hacer
con Jorge Usón en Veranos de la Villa, vamos a hacer Golfus de Roma, que es un musical estupendo, Caray. y vamos a estar ahí con 10 músicos, no sé cuántos mil actores, o sea que eso ya para veranito. Qué bien, entonces, qué bien. Por ahora tenemos está bien. Vamos, para el año pasado fue muy bueno y este también pinta bien, o sea que crucemos los dedos para que siga siendo así. Muy bien, ya para finalizar, ¿nos puedes avanzar algo de tu vestido? ¿De mí? ¿Vestido? Vestido, el que vas a llevar en la ceremonia, ¡ay! digo. Estaba cuidado. entendiendo mi despido y digo, ¿quién me va a despedir? Ah, no. Estaba entendiendo que me despedían. Vaya broma para acabar la entrevista, ya te digo. Claro, digo, mi despido y digo, pero ¿quién me está ¿quién me ha contratado para que me pueda despedir también? Porque a mí para despedirme No, por Dios, no por Pues Dios. mira, de mi vestido sí que te voy a hablar. Mira, nos ha dejado toda la ropa Víctor, el de la tienda Bahnhof, que, bueno, a mí no me puede gustar más esa tienda, estoy contentísima de que nos deje toda la ropa, porque encima nos ha dejado guapísimos a todos. Imagínate si me gusta esa tienda, que yo me casé con un vestido de Bahnhof, no digo más. Caray, bueno, entonces... Y es esa tienda que está en el antiguo General Sueiro, en la Carra con Camino de las Torres, que es una tienda ideal, y nos ha puesto, tenemos todos los vestidos, y realmente es que son espectaculares, son súper modernos, son diferentes, y nos ha hecho todo el estilismo de la gala Víctor, y nada, estamos muy contentos porque de verdad que nos veíamos súper guapos. Digo, luego no sé en el escenario lo que se verá, pero vamos, a mí me ha puesto un vestido de pedrería para el final. Bueno, estupendo. Pues todos los asistentes a la gala que no se lo pierdan, también tendremos oportunidad obviamente de verlo a través de los medios de comunicación, porque es uno de los espectáculos, ¿no?, pues más vistos y más seguidos. Y recordamos una vez más, a partir de las 8 de la tarde en el Teatro Principal de Zaragoza, esa ceremonia de entrega de los premios Simón, que tendrá obviamente gran protagonismo en la figura de Carmen Barrantes. Carmen, gracias por haber estado con nosotros. Bueno, que vaya todo muy bien esta noche. Gracias, Muchas gracias a vosotros.